7:05, el señor Stanley venía saliendo de Televisión Azteca al sur de la Ciudad de México, viajaba en el periférico a bordo de una camioneta de color negro, un individuo que aparentemente viajaba en un vehículo de color gris y portaba una metralleta y disparó unas ráfagas de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. Nuestro compañero Paco Stanley fue asesinado esta mañana en plena calle, en pleno periférico, saliendo de su casa de trabajo, saliendo de Televisión Azteca. Paco Stanley fue un famoso presentador de la tele mexicana. Todos lo querían por su chispa y su humor, y desde pequeño mostró su talento para hacer reír a la gente. Con el tiempo, se convirtió en una estrella de la pantalla chica, conduciendo programas muy populares que todos disfrutaban. Pero un día, en 1999, le quitaron la vida de forma violenta. Esto dejó a todo el país en shock y todavía hoy se recuerda su trágica muerte. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942. Estudió Derecho y también aprendió sobre psicología, mercadotecnia y publicidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando era joven, fue profesor de literatura en el nivel secundario. En 1969, dio sus primeros pasos en el mundo de la radioemisora XEX-AM. Comenzó su trayectoria en Televisa en 1974. En 1986, brilló como conductor en La Carabina de Ambrosio. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un dentista? ¿De un dentista, no? No ponerle placas nuevas a su coche. En 1991 se sumergió en el éxito con la conducción de Ándale, conquistando a la audiencia y alcanzando niveles récord de sintonía. Continuó su impecable carrera en 1993 con la conducción de Llévatelo. ¿Cómo baila, verdad? Todas las talismanes están así. Y en 1995 deleitó al público en Pácatelas. Porque cachetón, cachetón, que usted diga no soy. Cheque. También condujo en Radio 13 el programa de comedia y sátira política Un poco de Paco, que fue retirado de la programación en junio de 1999 tras su trágico fallecimiento. Muerte. Todo comenzó en la mañana del lunes 7 de junio de 1999, cuando el presentador llegó a las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México para conducir su exitoso programa una tras otra, acompañado por Mario Besares y Jorge Gil, además de un grupo de músicos y otro de bailarinas, entre las cuales se encontraba Paola Durante. Esta última emisión es recordada por dos detalles que cobraron relevancia después del asesinato del conductor. Mario Besares se presentó con una férula en un pie debido a una lesión que sufrió horas antes y el enérgico reclamo que él mismo hizo a Paco Stanley por golpearlo con unos papeles que tenía en la mano. Pero ese lunes no fue un lunes más para Paco Stanley, sino por el contrario, fue el último día de vida, ya que a las 12:10 del mediodía perdió la vida en Ciudad de México, afuera del restaurante El Charco de las Ranas. El conductor tenía la costumbre de almorzar en el famoso restaurante, ubicado a pocos metros de TV Azteca, que sigue en funcionamiento hoy en día. En esta ocasión no fue diferente y extendió una invitación a Mario Besares y Jorge Gil. Todos llegaron al lugar en una camioneta negra y al entrar saludaron tanto a los clientes como al personal del restaurante. Después de pagar la cuenta, Mario Besares y Paco Stanley se dirigieron al baño. Pocos minutos más tarde, el conductor volvió a la mesa, recogió sus pertenencias y salió del lugar acompañado de Jorge Gil. Ambos se subieron a la camioneta en la que habían llegado y de repente inició un ataque armado. Paco Stanley falleció tras recibir múltiples disparos. Jorge Gil sufrió una herida en la pierna y otro hombre cercano también murió debido a un impacto de bala. Mario Besares permaneció en el restaurante hasta que arribaron las autoridades. Testigos
relataron que Besares recibió una llamada telefónica y tras alejarse de Stanley y Hill para contestarla, se dirigió al baño alegando que los alimentos le habían caído mal. Mientras Stanley y su grupo esperaban en un vehículo afuera del restaurante, unos sujetos armados cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y con una ametralladora dispararon más de 20 veces contra la camioneta. Stanley, de 56 años, recibió 4 impactos en el rostro, lo que le causó la muerte instantánea, mientras que Jorge Hill resultó herido en una pierna. En el tiroteo también falleció Juan Manuel de Jesús Núñez, un agente de seguros de 30 años que fue alcanzado por una bala perdida en la espalda cuando salía del restaurante con su esposa, quien resultó gravemente herida. Asimismo, un acomodador de autos de 18 años también sufrió heridas graves. Los investigadores encontraron que 3 de los proyectiles que mataron a Stanley atravesaron su cuerpo, mientras que el cuarto fue extraído de su cráneo. A raíz de su asesinato, surgieron varias hipótesis, siendo la más fuerte la que sugería que tenía vínculos con el narcotráfico. El día en que fue asesinado, se encontró una bolsa con una sustancia identificada como polvo blanco en su ropa. Estas afirmaciones fueron posteriormente desmentidas por sus familiares. Este incidente desató una intensa ola de críticas en los medios contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y contra el procurador Samuel del Villar, debido al alarmante aumento de la violencia en la ciudad. Sin embargo, todo indicaba que el atentado había sido obra del crimen organizado. Semanas después del asesinato, se acusó a 2 colaboradores del programa del actor como autores intelectuales del crimen: Mario Besares y la edecán Paola Durante. La teoría de que Stanley estaba involucrado en el consumo y o venta de polvo blanco y las sospechas sobre Besares se intensificaron cuando, en una emisión en vivo, Besares se tiró al suelo mientras bailaba, dejando caer una bolsa transparente con polvo blanco. Besares se la pasó a Stanley, quien no dijo nada y sonrió nerviosamente. Dado que el programa se transmitía en un horario familiar y no tenía contenido adulto, se interpretó como un descuido de Besares en lugar de una broma. Otro factor que alimentó esta teoría fue el rumor de que Brenda Besares mantenía una relación extramarital con Paco Stanley y que uno de sus hijos era en realidad de Stanley, debido a un notable parecido físico. O sea, ¿a quién se parece? Bueno, pues fue un antojo, señor. ¿Qué quiere? Sin embargo, tanto Brenda como Mario Besares han negado siempre estas afirmaciones. El 7 de junio, tanto TV Azteca como Televisa dedicaron largas horas a la cobertura del asesinato, mostrando el lugar del crimen, realizando entrevistas y vigilando al Ministerio Público, criticando fuertemente al gobierno del Distrito Federal por la inacción ante la delincuencia en la ciudad. Jacobo Zabludovsky, de Televisa, en el programa Hoy exigía renuncias, mientras que Jorge Garralda, de TV Azteca, en A quien corresponda, responsabilizaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Que la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno, un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas de otro partido, buscando ahora la grande. Este evento marcó un cambio en el periodismo mexicano, con Televisa y TV Azteca utilizando sus transmisiones como herramientas contra el Estado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, basó sus acusaciones en las declaraciones de Luis Valencia, cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, presunto líder del Cártel de Colima. Valencia afirmó que Amezcua se reunió con Paola Durante para planear el asesinato debido a deudas con los cárteles y que ella contactaría a Mario Besares para coordinar el momento y el lugar del asesinato. Durante la investigación fue detenido Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, cuyo físico
coincidía con el retrato hablado del asesino según testigos. Valencia declaró que escuchó a Amezcua ordenar a El Cholo que matara a Stanley debido a una gran deuda. Además, mencionó que Besares se retrasó deliberadamente en el baño del restaurante para dar tiempo a los asesinos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal también acusó a José Luis Rosendo Martínez, asistente de Besares, de alejar al escolta de Stanley, Enrique Gabriel Tamayo, de la camioneta negra para facilitar el atentado. Otro acusado fue Jorge García Escandón, chofer de Stanley, quien presuntamente permaneció inmóvil durante el ataque sin recibir un solo disparo. El caso se desmoronó cuando Valencia, que estaba en la cárcel por otros delitos, se retractó y denunció que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo había torturado para inculpar a los detenidos. Mi nombre es Luis Gabriel Valencia López. Me encuentro recluido en el Cerezo del Estado de Puebla. Quiero aclarar hechos en los que fui forzado a declarar en relación con el homicidio de Francisco Stanley a diversas personas que son totalmente inocentes de este homicidio, como lo son Paola Durante, Luis Ignacio Amezcua y Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, y me obligaron por medio de amenazas a decir que ella había planeado junto con los Amezcua la muerte de Francisco Stanley, pero dicha persona, los Amezcua y El Cholo, son inocentes. Todos los acusados fueron declarados inocentes por falta de pruebas después de más de un año en prisión. Por insuficiencia probatorio se ordena su inmediata y absoluta libertad. Hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse, aunque en investigaciones recientes se capturó a un presunto sospechoso que afirma ser el verdadero sicario de Stanley. Sin embargo, las averiguaciones no han sido concluyentes y no se ha podido confirmar si efectivamente él fue el asesino. El asesinato impactó profundamente al público mexicano, no solo por ocurrir a plena luz del día, en una zona de intenso tráfico vehicular, sino también por los detalles revelados sobre el conductor en medios tradicionales, su supuesta adicción al polvo blanco, presuntos vínculos con el narcotráfico, romances extramaritales y su relación con los presuntos autores intelectuales del atentado: Mario Besares, Paola Durante, Jorge García y El Cholo. Estos individuos no solo soportaron el escrutinio público, sino que también estuvieron más de un año en prisión preventiva, acusados de ser responsables de la muerte del presentador. Contra todo pronóstico, todos fueron liberados por falta de pruebas en su contra. ¿Quién es el responsable de la muerte de Paco Stanley? El proceso investigativo, liderado por el entonces procurador Samuel del Villar, coincidió con el triste momento del funeral de Paco Stanley. Mario Besares. Se plantea otra versión que sugiere que Mario Besares buscaba venganza contra Paco Stanley debido a las constantes burlas dirigidas hacia su esposa, Brenda Besares. No solo se trató de insinuaciones en tono de broma, sino también de dudas sembradas sobre la fidelidad de Brenda y la paternidad de su hijo mayor, Alan Besares. Además de estas provocaciones, se menciona que Stanley habría incurrido en presuntas deudas relacionadas con el narcotráfico. Este conjunto de factores habría sido suficiente para que Besares decidiera, según esta versión, entregar a su amigo a los matones como forma de saldar cuentas. Narcotráfico. Tras el fallecimiento de Paco Stanley, las autoridades revelaron que había consumido polvo blanco, una información corroborada por su amigo cercano, el artista Benito Castro. Esta revelación desencadenó rumores sobre una posible conexión del presentador con el mundo del narcotráfico, especialmente con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Se especulaba sobre posibles asociaciones comerciales o acuerdos para adquirir propiedades en la Ciudad de México. Después de la muerte del narcotraficante, otros miembros del cártel habrían reclamado las supuestas transacciones comerciales que Paco Stanley habría cedido.
pero inexplicablemente fue asesinado. Estos hechos fueron vinculados con las sospechas de una presunta colaboración de Bezares con el narcotráfico. Mario Bezares trató de mantener viva la memoria de Stanley al liderar un programa similar durante más de una década y media. Sin embargo, por más que no encontraron pruebas en su contra, sigue siendo etiquetado como un traidor. Quiero dedicar este programa por el 14º año luctuoso de mi queridísimo amigo Paco Stanley. Y yo lo sigo teniendo en mi corazón y lo sigo teniendo en mi mente. Brenda Yamilé Jiménez, la esposa de Bezares, continúa enfrentando críticas por supuestamente haber sido infiel y haber tenido un hijo con Stanley. A pesar de haber transcurrido un cuarto de siglo desde el trágico suceso, aquellos señalados como implicados aún lidian con las incógnitas y conjeturas que lo rodean. Pese a los esfuerzos investigativos que se prolongaron durante 25 años, el misterio sigue sin resolverse. ¿Quién fue el asesino? Si te gustó el video, te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.